El Banco de la Reserva Federal acaba de dar la vuelta a su postura sobre la economía de nuevo porque dijeron, número 1, que van a recortar los tipos de interés otro 0,25%, y luego número 2, dijeron que van a encender la impresora de dinero de nuevo. El 29 de octubre de 2025, el Banco de la Reserva Federal acaba de terminar su reunión más reciente, donde Jerome Powell, que era el presidente del Banco de la Reserva Federal, hizo un anuncio. El primer anuncio es que van a reducir las tasas de interés en otro 0,25% porque están preocupados por el mercado de trabajo. Están preocupados por cómo la economía se está desacelerando, por lo que querían estimular la economía, que en realidad no era una gran noticia. Pero esto es lo que los titulares se centraron en, y yo ni siquiera iba a hacer un video sobre ello. Pero Jerome Powell dio un paso más allá. Continuó diciendo esto, el 1 de diciembre de 2025, la Fed va a poner fin a la reducción de las compras de activos. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, dijo que el Banco de la Reserva Federal va a empezar a imprimir dinero de nuevo para evitar la restricción del crédito. En otras palabras, para evitar una reducción de la oferta monetaria. Así podrá estimular la economía, estimular el crédito y estimular los mercados. Así que vamos a desglosar esto. Quiero hablar de los tipos de interés, quiero hablar del endurecimiento cuantitativo, quiero hablar de la inflación y luego quiero terminar este vídeo hablando de los tipos hipotecarios. Así que vamos a ir uno por uno. El Banco de la Reserva Federal tiene lo que se llama un doble mandato. Eso significa que se supone que deben tomar sus decisiones sobre el dinero basado en dos cosas. Número 1, la inflación, y número 2 es el mercado de trabajo. Y las cifras de inflación más recientes dicen que la inflación es de alrededor del 3% en los Estados Unidos, que históricamente está cerca de la media, pero sigue siendo superior a lo que el Banco de la Reserva Federal quiere. Recuerden, el Banco de la Reserva Federal ha dicho que quiere una inflación del 2%, pero aún estamos por encima de eso. Bajar los tipos de interés generalmente aumenta la inflación. Subir los tipos de interés generalmente la reduce. Así que tenemos un momento en el que la inflación es más alta de lo que quiere el Banco de la Reserva Federal, pero la Fed quiere bajar los tipos de interés, lo que normalmente empeoraría la inflación. ¿Por qué? Por el mercado laboral. Ahora, los datos sobre el mercado laboral son un poco interesantes, porque no tenemos las cifras de empleo más recientes. ¿Por qué? Porque el gobierno está cerrado. Así que el Banco de la Reserva Federal está tomando sus decisiones sobre los tipos de interés basándose en sus sentimientos y en los datos económicos anteriores. Y esto es lo que Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, dijo cuando se trataba de la economía, el mercado de trabajo y la reducción de las tasas de interés. Cito, los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El aumento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha subido, pero se mantiene baja hasta agosto. Los indicadores más recientes son coherentes con esta evolución. La inflación ha aumentado desde principios de año y sigue siendo algo elevada. Por tanto, si la economía crece, si la inflación es alta, ¿por qué queremos bajar los tipos de interés para potencialmente empeorar la inflación? Y el gran foco de la discusión no fue otro que la inteligencia artificial, IA. Quizás sepan que hace poco Amazon recortó 14,000 trabajadores. ¿Por qué? Porque hicieron una gran inversión en IA y no creen que vayan a necesitar tantos trabajadores humanos. Del mismo modo, Elon Musk dijo recientemente en X, y tomar esto con un grano de sal, dijo cito, la IA y los robots reemplazarán todos los puestos de trabajo. Trabajar será opcional, como cultivar tus propias verduras en lugar de comprarlas en la tienda. Así que hay un montón de preocupaciones sobre la IA ahora tomando puestos de trabajo, a pesar de que la economía está creciendo. Las empresas están obteniendo grandes beneficios, pero la gente está perdiendo sus puestos de trabajo. Las empresas no están contratando gente porque prefieren emplear a un agente de IA. Esto está generando una dinámica extraña en la economía. Por eso, la Reserva Federal apunta a estimular el mercado laboral para promover más inversión empresarial, para arreglar el mercado laboral antes de que empeore. Pero quiero hablar de lo que Jerome Powell dijo acerca de la burbuja AI específicamente. Pero aquí es donde quiero recordarles que para aquellos de ustedes que son inversores o quieren convertirse en inversores, he preparado una clase magistral de inversión gratuita donde te guiaré a través de cómo empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. Voy a exponer el marco exacto que mi empresa y yo utilizamos cuando investigamos las oportunidades de inversión para encontrarlas antes de que lleguen a los titulares. Y como bonificación gratuita por registrarte en esta clase magistral de inversión, también obtendrás acceso gratuito a los resúmenes del mercado, que es mi boletín para inversores. Si quieres recibir gratis la clase magistral de inversión y los informes de mercado, solo regístrate. Encuentra el enlace en la descripción abajo.
Así que en esta discusión, donde Jerome Powell estaba siendo preguntado sobre la IA tomando puestos de trabajo y una burbuja de IA, una de las cosas que Jerome Powell habló fue de la burbuja.com. Porque a finales de 1990 hasta 2001, hubo valoraciones muy altas de las empresas de Internet porque todo el mundo estaba tan entusiasmado con Internet y cómo Internet iba a cambiar la economía y cambiar todo el mercado de trabajo, algo así como lo que estamos viendo hoy con la IA. Y lo que Jerome Powell dijo es que sí, hay similitudes, pero la diferencia es que las empresas de hoy que tienen estas valoraciones extremadamente altas, no nombró una empresa, pero se puede deducir que está hablando de empresas como Nvidia. Estas empresas con valoraciones extremadamente altas, en realidad tienen ganancias, realmente tienen planes de negocio con ganancias reales. No vimos eso durante el estallido de la burbuja.com del 2000, y es por eso que Jerome Powell dice que no está demasiado preocupado por esta burbuja de IA de la que la gente está hablando. Ahora bien, todavía tengo preocupaciones acerca de una burbuja de IA personalmente, y no quiero entrar demasiado en mis creencias personales, pero soy 100% alcista en IA. Y creo que la IA es el futuro. Creo que o te adelantas o te arrepentirás de no haberlo hecho. Pero también creo que hay mucha basura en el espacio de la IA. Se está invirtiendo mucho dinero en IA. Hay un montón de empresas que están construyendo productos de IA que probablemente no se utilicen. Eso no significa que la IA no vaya a ser el futuro. Eso no significa que la IA no vaya a ser una gran parte transformadora de nuestra economía. Pero eso no significa que todas las empresas vayan a mantener la misma valoración. Y eso no significa que todas las empresas vayan a seguir existiendo dentro de 10 años. Así que solo mis 2 centavos en eso. En cuanto a los tipos de interés, el Banco de la Reserva Federal dice que los va a reducir ligeramente. Y también dijeron que probablemente podamos ver otro recorte de los tipos de interés en diciembre, antes de que acabe el año, pero no lo sabemos con seguridad, así que les mantuvimos en vilo. Luego el general Powell habló de la parte realmente importante, que es el endurecimiento cuantitativo. Y esta es la parte que creo que mucha gente pasa por alto, pero esta es la parte a la que preferiría que prestaran más atención. Porque en 2022... el Banco de la Reserva Federal comenzó lo que se llamó ajuste cuantitativo, esencialmente tratando de sacar dinero del sistema económico. Esto es lo contrario de lo que vimos en 2020, 2021 y la primera mitad de 2022, que fue la flexibilización cuantitativa, la impresión de dinero. La flexibilización cuantitativa consistió en inyectar dinero en la economía para que bancos, empresas y consumidores tuvieran más capital disponible. Hubo una enorme afluencia de dólares en nuestro sistema económico entre 2020 y 2022. Bueno, después de esa enorme afluencia de dinero, vimos mucha inflación, vimos esta creciente brecha de riqueza, vimos muchos cambios en nuestra economía. Fue entonces cuando en 2022 la Fed hizo 2 cosas. Número 1, comenzaron a subir las tasas de interés. Y número 2, comenzaron el ajuste cuantitativo. Ahora, no voy a profundizar demasiado en el aumento de las tasas de interés, porque ya he hablado de las tasas de interés en este video, pero el ajuste cuantitativo es donde el Banco de la Reserva Federal trató de sacar dinero del sistema económico mediante la venta de ciertos activos en su balance. Aunque se le conoce como Banco de la Reserva Federal, en realidad no es una entidad bancaria. Nosotros no podemos realizar depósitos allí. No es una reserva. No tienen reservas en efectivo. Y no son federales. Lo dice en su página web. Pero tienen la capacidad de imprimir dinero. Y cuando imprimen dinero y lo prestan al gobierno de los Estados Unidos, ese préstamo se sienta en el balance del Banco de la Reserva Federal. Y así, en los últimos 2 años y medio más o menos, el Banco de la Reserva Federal ha estado tratando de reducir el tamaño de su balance, es decir, dejar de imprimir tanto dinero. Y ahora Jerome Powell ha dicho que el 1 de diciembre de 2025 planean detener este programa. Y el quieren comenzar la flexibilización cuantitativa de nuevo. No dijo exactamente eso, pero cuando se detiene el ajuste cuantitativo, ¿cuál es la alternativa? Le preocupa que haya demasiada restricción del crédito en nuestro sistema económico, lo que está haciendo más difícil para las empresas calificar para préstamos, lo que está haciendo más difícil para las personas a calificar para los préstamos, lo que está haciendo más difícil para el gobierno a gastar dinero que no tienen. Y así, si el Banco de la Reserva Federal va a detener este ajuste cuantitativo, podríamos ver un aumento de la impresión de dinero, lo que podría crear un aumento de la inflación, lo que podría crear un impulso en los mercados. Y aquí es donde estamos empezando a ver un montón de cosas muy interesantes suceder, porque tenemos precios récord de activos, precios récord de acciones, precios récord de bienes raíces, cerca de precios récord de oro, cerca de precios récord de criptomonedas. Y al mismo tiempo, las tasas de interés están bajando. Al mismo tiempo, el Banco de la Reserva Federal quiere imprimir más dinero. Ahora,
Esto es porque es tan extraño. Normalmente, cuando tienes inflación, tienes estos precios récord de los activos, tienes esta economía en crecimiento. La Fed quiere enfriar la economía. Pero eso no es lo que estamos viendo. Están diciendo que queremos estimular la economía aún más. Queremos construir estas burbujas aún más. Así que normalmente bajar las tasas de interés no revientan las burbujas, las inflan. Pero al mismo tiempo tenemos esta cosa muy interesante sucediendo con la inteligencia artificial, que es la gente está perdiendo puestos de trabajo debido a la IA. Es cada vez más difícil conseguir un trabajo debido a la IA, especialmente si eres una persona de nivel de entrada y estás saliendo de la universidad tratando de conseguir un trabajo. Bueno, es extremadamente difícil ahora, porque la IA ha automatizado una gran cantidad de puestos de trabajo de nivel de entrada. Así que esas son un par de piezas de la dinámica en este sistema económico que quiero que presten atención, que obviamente estamos tratando de mantenerlos informados aquí. Y aquí es donde quiero hablar de la inflación, porque el Banco de la Reserva Federal fue muy vacilante para recortar las tasas de interés durante la mayor parte de 2025, porque número 1, estaban preocupados por la economía, número 2, estaban preocupados por los aranceles. Así que les preocupaba que estas cosas superaran el problema de inflación que tenemos y querían ver que la inflación bajara al 2%. Bueno, la inflación no ha llegado al 2% y la inflación al 3% no significa que los precios de las cosas están cayendo. Significa que los precios de las cosas están subiendo menos rápido que cuando la inflación era del 8%, pero los precios de las cosas siguen subiendo cada año. Y así, si el Banco de la Reserva Federal sigue reduciendo los tipos de interés, si el Banco de la Reserva Federal comienza a aumentar la cantidad de dinero en el sistema económico, en diciembre, que podría crear más preocupaciones inflacionarias, por no mencionar el hecho de que los aranceles no van a esperar. Hay un montón de bancos por ahí que están diciendo, la última parte de 2025 o la primera parte de 2026 es cuando vamos a empezar a ver más subidas de precios debido a los aranceles. Así que cuando se trata de inflación es algo que vas a querer vigilar de cerca. Y será muy interesante ver si el Banco de la Reserva Federal incluso presta atención a la inflación, porque incluso si la inflación sube, parece que están más preocupados por la economía y el mercado de trabajo que por tratar de contener la inflación. Y eso es preocupante, porque si la inflación sube demasiado, eso puede perjudicar aún más el valor del dólar. Y, bueno, ya ha habido muchas preocupaciones sobre el dólar. Esto me lleva al tema del mercado inmobiliario, y puede que estés diciendo, bueno, Jasprit, ¿qué demonios tiene que ver el mercado de la vivienda con todo esto? Bueno, mucha gente, cuando oyen que los tipos de interés se están reduciendo, piensan en los tipos hipotecarios, si los tipos hipotecarios van a bajar. Y aquí es donde quiero explicar que las tasas hipotecarias y las tasas de interés no se mueven directamente de la mano. Cuando la Reserva Federal reduce los tipos de interés, también baja el tipo de fondos federales. Esto no afecta a tu hipoteca, coche o tarjeta de crédito. Esa es la tasa de interés que los bancos se pagan entre sí cuando se prestan dinero unos a otros. Así que cuando el Banco de la Reserva Federal reduce el tipo de interés de los fondos federales, los bancos obtienen préstamos más baratos. Pon tu dinero en una cuenta de ahorro de alto nivel, o en una cuenta de ahorro, o en un CD, un certificado de depósito, su banco le va a pagar menos intereses. Pero la otra cara de esto es cuando los bancos te cobran intereses por una hipoteca o un préstamo de coche. Miran más allá de la tasa de fondos federales. Miran cuáles son sus opciones de inversión. Porque recuerde, cuando el banco le presta dinero, es una inversión para el banco. Y así, el banco va a tener en cuenta dos cosas. Van a mirar el riesgo y la recompensa. Así que cuando el banco piensa en esta pila de dinero en efectivo que tienen, que pueden prestarte, tienen que comparar cuáles son sus opciones. Pueden prestarte dinero a ti, pueden prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos, o pueden prestar dinero a su primo Bundy quebrado. Tu primo Bundy probablemente no va a pagar al banco, por lo que el banco tiene que cobrarle una tasa de interés muy alta porque no es solvente, no tiene una buena capacidad de pago. No tiene una buena capacidad para pagar sus cuentas y probablemente entienden que es un riesgo mayor, por lo que quieren más rendimiento para eso. Cuando se trata del gobierno de los Estados Unidos, que se considera una inversión libre de riesgo, porque el gobierno de los Estados Unidos siempre puede pagar sus cuentas. Ahora bien, se han hablado mucho recientemente sobre ¿es el gobierno de los Estados Unidos realmente una inversión segura? Y la cosa es, el gobierno de Estados Unidos siempre será capaz de pagar sus cuentas porque pueden trabajar con la Fed para imprimir dinero para pagar. Eso no significa que el pago que te den vaya a tener el mismo valor que antes. Puede que solo diluyan, aíslen el valor de tus pagos, pero pueden devolver sus facturas. Así que el gobierno de los Estados Unidos es menos riesgo, menos recompensa. Y luego tienen que averiguar lo que te van a cobrar.
Así que la tasa de interés que vas a pagar va a ser más alta de lo que el gobierno de Estados Unidos pagaría. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal y su banco se verá en lo que se llama tipos del tesoro. Más concretamente, su banco va a mirar lo que se llama el tesoro a 10 años. El tesoro a 10 años es el tipo de interés que el gobierno de los Estados Unidos va a pagar cuando prestas tu dinero al gobierno durante 10 años. Por lo tanto, para saber hacia dónde se dirigen los tipos hipotecarios, hay que saber cuál es el tipo del tesoro a 10 años. Si el tesoro a 10 años no baja, el tipo hipotecario no bajará. Si el tesoro a 10 años está bajando, el tipo hipotecario bajará. Si el tesoro a 10 años está subiendo, vas a tener un tipo hipotecario más caro. Ya te haces una idea. Ahora bien, los factores que influyen en el tesoro a 10 años incluyen la tasa de fondos federales, incluye la preocupación de la gente por la inflación, incluye la preocupación de la gente sobre los tipos de interés, incluye la preocupación de la gente sobre la economía, y mucha gente ha estado hablando sobre la reducción de los tipos de interés en este momento. Y debido a que este recorte de tipos de interés que el Banco de la Reserva Federal acaba de hacer ya era tan esperado, realmente no mueve el tesoro a 10 años porque los inversores ya habían tenido en cuenta este recorte de tipos de interés antes de que ocurriera. Así que es por eso que probablemente no va a haber un gran cambio drástico en las tasas hipotecarias porque ya se había anticipado. Pero hay que prestar atención al tesoro a 10 años si se quiere entender hacia dónde van a ir los tipos hipotecarios. Cuando el tesoro a 10 años cae, verás caer los tipos hipotecarios. Y eso ocurrirá cuando la gente esté menos preocupada por el dólar, ocurrirá cuando la gente esté menos preocupada por la economía y ocurrirá cuando la Fed reduzca aún más los tipos de interés. Y esto también tiene un factor de espada de doble filo también, porque si las tasas hipotecarias cayeran drásticamente, que también podría empeorar el problema de la inflación, porque si fuera mucho más barato conseguir una hipoteca, conseguir un préstamo para un coche, endeudarse con una tarjeta de crédito, la gente va a gastar más dinero. Y si la gente empieza a comprar más casas y a comprar más coches, los precios de las casas, los precios de los coches podrían volver a subir, lo que podría empeorar el problema de la inflación de nuevo. Entonces, puedes notar el dilema del Banco de la Reserva Federal. Y también sabemos que la última cosa es que en 2026, Jerome Powell, que es actualmente el presidente del Banco de la Reserva Federal, su mandato va a expirar. Y el presidente Trump ha sido muy vocal acerca de querer reemplazar a Jerome Powell con alguien que va a ser mucho más agresivo en la reducción de las tasas de interés. Así que podríamos ver recortes de tipos de interés más agresivos en 2026. Si eso sucede, podríamos ver tipos hipotecarios más bajos en la segunda mitad de 2026. Pero muchos signos de interrogación antes. El Banco de la Reserva Federal bajó interés en 0,25%. No es una noticia importante, pero la gran noticia es que el Banco de la Reserva Federal dice que van a detener su ajuste cuantitativo el 1 de diciembre de 2025. Eso es algo a lo que realmente hay que prestar atención porque puede volver a disparar la inflación. Eso puede reactivar los mercados. Y quieres ver qué tan agresivos son ahora con la impresión de dinero de nuevo. El Banco de la Reserva Federal dijo que están considerando recortar las tasas de interés de nuevo en diciembre de 2025. Y se habla mucho de que Jerome Powell será sustituido en 2026 por alguien que será más agresivo a la hora de querer recortar los tipos de interés. Todas estas cosas afectan a la economía, afectan a los mercados y crean oportunidades para los expertos en finanzas si puedes entender lo que está pasando, entender cómo crea oportunidades de inversión. Te invito a mi clase magistral de inversión. Si te interesa, encuentra el enlace gratuito en la descripción. Agradezco recomendaciones si el video te resultó útil. Así que si puedes, por favor comparte este video con un amigo, familiar, colega o compañero inversor. Y pido disculpas por el eco de este video, no estaba en la oficina. No pensaba hacer este vídeo, pero luego, cuando salió el anuncio de que el 1 de diciembre vamos a detener el endurecimiento cuantitativo, sentí que tenía que hacer este video. De esa manera yo podría al menos obtener esta información. Gracias de nuevo, nos vemos mañana en YouTube.